¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos por acá, el profe Gio, encantadísimo de encontrarnos nuevamente. Hoy tenemos un tema que va a tener dos partes. Esta primera parte se va a llamar ¿qué es el bullying? Y para ello pues contamos con la presencia de nuestra querida hermana y amiga Denise Martínez Jarquín, la cual pues tengo muchísimos años de conocer y sé la calidad de persona y la calidad de profesional que es y que nos va a ayudar muchísimo con el tema. Y por supuesto, Ana Graciela Acuña, quien saludo desde San Sebas hasta Cartaguito, campeón. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, gracias a Dios y un gusto de tener a Denise en este programa para hablar sobre un tema muy importante. Denise, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Gio y Anita por invitarme en este espacio que yo creo que lo bonito va a ser es que vamos a compartir de un tema que es muy relevante y muy actual en estos días. Amigos, quédense con nosotros, comparta, comente y suscríbase a nuestro canal. Continúa viendo Buena Nueva. Queridos hermanos, ustedes habrán visto durante ya muchísimo tiempo que se ha hablado sobre el bullying prácticamente todos los años, ¿verdad? Y generalmente pasa, Ana y Denise, que a principios de año, sobre todo en centros educativos, tenemos estas noticias, ¿no? De que se genera mucho bullying. Una vez, yo calculo que hace más o menos unos 5 o 6 años, había salido una noticia de que Costa Rica estaba en el número 3 de toda Latinoamérica de países que practican, si se me permite la palabra, el bullying. Y es escandaloso, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchísimos países. Y Costa Rica en esa posición, pues la verdad es que hay mucho que reflexionar. Precisamente hoy estamos reflexionando y ojalá que todo lo que podamos nosotros conversar acá, pues también le sirva a usted para reflexionar, porque eso es un asunto que es de todos, no solamente de un sector de la sociedad. Denise, permítame primero la pregunta. Vamos a iniciar con una pregunta que es eh, que nos va a dar el origen de todo lo que vamos a hablar acá. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying y qué no es el bullying? Quizás. Bueno, básicamente, Gio, era la situación o los comportamientos de bullying siempre se han dado, ¿verdad? Es hasta algunos años para acá que se les denomina bullying o matonismo, ¿verdad? Entonces, el bullying es una forma de violencia, de discriminación que viene a afectar a la persona, a la víctima en forma integral, física, psicológicamente, ¿verdad? Entonces, es un daño, es una lesión que se le causa a esa persona. Y es importante considerar las características que tiene el bullying, porque se puede sospechar de bullying, pero no todo es bullying. Entonces, sí es conveniente como considerar esas características. ¿Y cuáles serían esas características? Bueno, en primer lugar, que tiene que ser intencional. La persona está consciente de lo que está haciendo. Es reiterativo, es decir, no es ocasional, no es que se hace una vez nada más, sino que es constantemente que se está dando esa situación. Se tiene que dar en una relación de pares, no es entre un adulto o un menor de edad, ¿verdad? Sino que entre pares, entre iguales. Y es una relación desigual, es decir, una persona es más vulnerable que la otra, en donde una persona tiene más poder sobre otra persona. Qué interesante, porque eso que dijiste hace un ratito, lo de matonismo, eso es como una especie de, eh, ¿verdad? Como el significado en español, podríamos decir. Exactamente, exactamente, sí. Y contabas de que esto, bueno, no es algo novedoso, es algo que se ha dado de toda la vida. Digamos, yo recuerdo de niño, incluso que ya uno también sufría de bullying, porque yo le digo a los chiquillos de la escuela que de pequeño me quitaban la plata. Prácticamente tenía un compañero, no voy a decir el nombre, porque ya estamos curadas las heridas, pero le gustaba muchísimo estar pidiéndome la plata. Siempre me decía, ¿dónde están mis 20? ¿Dónde están mis 20? ¿Verdad? Y yo me quedé callado hasta que un día le dije a mi papá. Eh, yo creo que eso es algo que se sigue dando, ¿no? Entonces, pero también mencionas que es como una relación desigual. Primero, es que no sé si entendí mal.
se da entre pares, pero también decías sobre el, como que uno tiene mayor poder que el otro, algo así. Sí, exactamente. Tiene que ser entre pares, digamos, entre la misma edad, pero es desigual porque una persona es más vulnerable que la otra. Una tiene el poder sobre el otro. Por eso es que es una relación desigual. O sea que básicamente podría decirse, dependiendo, puede ser físicamente, que se ve que uno sea más fornido, el otro más delgadito, más alto, más pequeño. Puede darse incluso entre hombres y mujeres, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Y no solamente que uno es más bajo y más alto, sino que también a nivel emocional, ¿verdad? La persona ejerce ese poder. Sabe perfectamente cuál es el talón de Aquiles de la víctima para poderlo atacar y para poderle ocasionar ese bullying. Yo no sé, yo me hago la pregunta, ¿por qué razón? O sea, no me explico. Tal vez uno quisiera que todo el mundo viviera en paz, viviera tranquilo, que compartiera. Es un mensaje que nosotros, por ejemplo, desde educación religiosa, lo decimos todo el tiempo, ¿no? Desde los valores cristianos, valores universales, ese buen trato que debemos de tener entre los muchachos, ¿no? Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué razón hay unos que quieren, eh, si me permiten la expresión, como aplastar a la otra persona, a la más vulnerable? ¿Por qué será que se da eso? Voy a hablar de víctima y victimario, ¿verdad? Este, ambas personas tienen sus características. Eh, y no podemos dejar por fuera también a los observadores, porque también son tres agentes importantes o tres personajes por protagonistas importantes en esta situación del bullying. Entonces, cada uno de ellos tiene ciertas características. Entonces, por ejemplo, la persona que se ve afectada, pues es una persona que posiblemente por identidad sexual, de género, por nacionalidad, por religión, porque tiene un estatus económico, porque es más reconocido, porque entonces tal vez tiene un buen rendimiento académico. Entonces, son personas que son atacadas porque es la única manera de poder poner por debajo, o más bien el victimario puede sentirse por encima de esas personas, ¿verdad? Entonces, ocasionándole este tipo de acoso, ¿verdad? Un acoso físico, un acoso psicológico, o ahora que está tan de moda lo que es la parte tecnológica, ¿verdad? Por medio de las redes sociales o por medio del ciberbullying, que también le llaman, ¿verdad? Y el victimario también es una persona que tiende a manipular, que tiende también tal vez tiene una historia de vida importante que va a demostrarse también al atacar al otro. Posiblemente tal vez sufrió de bullying, posiblemente ha visto también a nivel familiar algunas situaciones de agresión, posiblemente entre los padres de familia también tienden a generar el choteo, la burla, ¿verdad? Entonces son comentarios que se vuelven tan normales, ¿verdad? O han normalizado esas situaciones que también los chicos terminan aprendiéndolo, ¿verdad? Entonces, sí es importante como resaltar las características que cada uno de ellos tienen. Yo a veces, bueno, yo trabajo en un centro educativo y aparte también atiendo a nivel individual, y yo le digo a los chicos de que a veces la persona que agrede es porque ve en el otro algo que no tiene esa persona, ¿verdad? Y entonces trata de opacar esa luz, ese brillo que tiene la otra persona de esta manera, porque no lo puede obtener de otra forma, ¿verdad? Entonces trata de atacarlo, trata de minimizarlo, trata de generar esos comentarios despectivos para que la persona afectada, la víctima, pueda sentirse menos que él, ¿verdad? Entonces es como una dinámica, un juego psicológico que se establece en esa relación. Y No sé. obviamente el miedo, ¿verdad? El miedo y el poder, ¿verdad? Porque entonces el victimario
tiende a controlar, tiende no solamente a su víctima, sino también a los observadores y manipula a través del miedo. Y entonces es por eso es que esos muchos chicos no dicen, no denuncian, porque hay un temor, ¿verdad?, de poderlo hacer. Es Qué como fuerte. que el trasfondo es alguna situación mal manejada. Es como que el chico o la chica no sabe cómo encender su propia luz y entonces intenta apagar la luz de los demás. Sí, de hecho sentí, Exactamente. Denise y Ana, que el que es victimario es un fruto, ¿no? Entonces yo siento que es, no sé si sería una correcta expresión, decir que el bullying viene siendo un fruto de algo que está mal, de algo, o sea, es algo que se sale de esta manera, como ustedes dos dicen, algo no anda bien dentro de su ser como ser integral y lamentablemente se sale en una forma negativa, que en este caso pues se convierte en el bullying, ¿verdad? Y que he visto varios casos, ¿verdad? Yo como docente de primaria, primer y segundo ciclo, nos damos cuenta de que existen relaciones, bueno, no es una no es relación, pero digamos, actos de bullying desde palabras que son muy ofensivas, desde cuestiones ya propiamente físicas, de golpes, de bromas muy pesadas, ¿verdad? Incluso de gente que dejan fuera, marginadas de un cierto grupo. Y manejar esto en el aula es complejo, ¿verdad? Porque no sé si me equivoco, pero la persona que inicia o empieza con el bullying se le puede convertir en algo normal, entre comillas normal, y pensar que la vida es así y que así es como se tiene que dirigir siempre, que todas sus decisiones tienen que ser quizás un poco agresivas, o piensa que no es agresivo y que así es. No sé si me explico. Por eso hablaba de la intencionalidad al principio, Gio, ¿verdad? O sea, digamos, la persona sí busca las palabras adecuadas, sí busca las actitudes, las conductas adecuadas para dañar al otro. O sea, no es algo que hoy lo hice y hoy te dijo, te dice algún comentario y ups, perdón, ¿verdad? No quise decirlo. No, es intencional. O sea, la persona sabe perfectamente cuál es tu debilidad, cuál es tu vulnerabilidad y de esa manera busca las palabras, busca las acciones para poderte dañar, para poderte afectar. Entonces, no es que algo que fue ocasional, sino que definitivamente sabe cómo dañarte. Los chicos en la escuela, cuando estamos haciendo alguna reflexión, siempre me salen con una palabra, eso es curiosísimo, pero siempre salen con la misma palabra en cuanto a valor. Siempre me hablan del respeto. Es lo máximo, o sea, ellos normalmente hablan del respeto y es lo que menos viven. Es curioso, ¿no? Y, y también haciendo un trabajo con ellos acerca de la parte de sus dimensiones, en la parte emocional, generalmente nos hablan de tristeza, sobre todo los de quinto grado, me llamó la atención, de tristeza y depresión. Eh, Creo que en estas edades, sobre todo cuando ya son un poquito más grandes, aunque me parece que en todas las edades puede darse, pero especialmente en escuela, ellos andan buscando una identidad y por eso tienen sus grupos, sus guetos, ¿verdad? Sus gentes. Y cuando no se sienten aceptados, empiezan a cambiar su forma incluso de ser, en lo que piensan, en lo que sienten, para adaptarse. Eh, y terminan también dañando su propia integridad o dañando su propia dignidad solamente por ser parte de, o sea, se dejan burlar eh, por otros simplemente para ser parte, o sea, son cosificados muchas veces. En el joven hay una necesidad que es de pertenecer a un grupo, de ser aceptado. Y ahora la exclusión es una forma de bullying porque es muy sutil, ¿verdad? Ahora los grupos sociales son muy cerrados, las argollas son muy cerradas y hasta se ponen nombres, ¿verdad? Porque es como tener su propia identidad, ¿verdad? Son pequeños grupos sociales que tienen su propia identidad y son muy cerradas. Y al ser muy cerradas, obviamente las personas que entran ahí tienen ciertas características y el que no las cumple está fuera. Eso es una especie también de bullying y es lo que nuestros chicos están padeciendo ahora.
¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden ser parte de, y ellos necesitan hacerlo. Hay algunos, que ahora que hablabas de valores, hay algunos que tienen esos valores muy arraigados, muy firmes, tienen esa convicción y la mantienen. Pero detrás de ellos hay una familia que también apoya y respalda esos valores y trabajan mucho en esa parte formativa de su hijo o de su hija. Pero hay otros que más bien por esa necesidad, por ese sentido de pertenencia, entonces terminan haciendo cosas indebidas para ser parte de ese grupo. Y entre ellos estos observadores que te decía, ¿verdad? Porque tienen miedo al agresor que le terminen haciendo lo que le están haciendo a la víctima, que es excluirla, que es dañándola, que es denigrándola, ¿verdad? Y entonces, y por lo tanto, para ser parte de esos grupos, entonces son seguidores, a veces ni son amigos, son seguidores de esos agresores, de esos victimarios. Estamos con Denise Martínez acá conversando sobre qué es el bullying. Quédese con nosotros, continuamos. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá en Buena Nueva. ¿Qué es el bullying? Hoy con Denise. Tengo una pregunta también que me surge en este tema que estamos desarrollando hoy. ¿Y cuál es la posición de los padres, verdad? Si uno fuera el papá de la persona que es víctima, yo creo que de verdad se sentiría uno bastante mal, pero también del victimario. ¿Qué se siente? ¿Qué se puede hacer? Ana, no sé si también desde tu centro educativo, a pesar de que trabajas con más pequeños, pues has escuchado algo. Bueno, siento que el rol de las familias es sumamente importante en la construcción de seres fuertes, de seres que se sientan seguros de sí mismos, protegidos, con la confianza de saber a quién recurrir ante una situación, de la construcción de personas que comprendan el valor de sí mismos y el valor del otro. Se me vienen a la mente un par de situaciones. Hace un tiempo, un conocido me contaba que cuando él estaba en la escuela, constantemente se peleaba con los compañeros. Y se peleaba porque lo molestaban por su estatura. Le hacían mucha burla por su estatura y su forma de reaccionar era írseles encima. Entonces, pues después contándome también un poco sobre su historia, la historia de vida de su papá, yo me ponía a pensar que tal vez en ese momento en que él reaccionaba así y que posiblemente se metió en muchos problemas, no tenía a quien comentarle, que constantemente se burlaban de él y emocionalmente había un ataque constante y por eso su forma de solucionarlo era con golpes, porque ante la situación que estaba viviendo en su hogar tal vez no tenía como ese espacio de que le hicieran sentir que todos tenemos en el mismo valor independientemente de nuestra estatura y y que se podía resolver de otra forma. Y por otra parte, hace un tiempo la hija de una amiga se vio en una situación donde ella observó en su escuela una situación donde un niño molestaba a otro. Y ya donde ella lo vio recurrente, ella en sus valores, en el ambiente en que ha crecido de respeto, de que se validan sus emociones, de que se le ha enseñado a respetar a los otros, sintió que esta situación no era correcta y fue ella la que alzó la voz para defender al otro. Entonces, qué importante el papel de la familia para hacer que un niño se sienta valioso, fuerte y capaz de alzar la voz en contra de una situación que es injusta. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Anita, ¿verdad? Yo creo que el rol de la familia es fundamental porque yo creo que lo importante es empoderar a los chicos, ¿verdad? Empoderarlo, fortalecer autoestima,
fomentar o fortalecer también los valores como el respeto, la aceptación, tolerar las diferencias, ¿verdad? O sea, aceptar las diferencias. Yo creo que eso es importante, no todos podemos meternos en el mismo canasto y tenemos que aceptar al otro con su forma de ser, con sus características, y no por ser diferente a uno tenemos el derecho de generar este tipo de violencia, porque es una violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que las familias tienen que trabajar en ese sentido, abrir espacios de diálogo para que los hijos puedan confiar también en ellos y poder comunicar lo que está pasando, ¿verdad? Y de esta manera también los chicos poder replicar eso mismo con el adulto más cercano en el centro educativo. Pero la familia es importante, y no solamente con las personas que son víctimas, sino las personas que también están generando este bullying, que yo creo que a veces es más complicado para los papás aceptar que su hijo o su hija está realizando este bullying a otro, ¿verdad? Y con la alcahuetería o no permitiendo que los procesos se lleven a cabo, no le están haciendo un bien a su hijo. Tal vez en el momento los padres de familia creen que es así, pero están dejando de lado lo que es más importante, que es una lección de vida, que tienen que formar a sus hijos, educarlos en ese sentido para que más adelante, cuando sean grandes, sean adultos, que puedan aceptar a otros y tener una mejor relación interpersonal con otras personas. Sí, efectivamente, ahora que estabas hablando de eso, yo me ponía a pensar, ¿qué hace un padre de familia en todo esto? Porque, claro, las redes sociales son una época en las que estamos viviendo, precisamente rodeados de redes sociales y de tanta tecnología, pues todo el mundo opina, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de esto, pero criterios hay muy pocos. El criterio es algo que la gente pues no le interesa mucho más que hacer un poco más que bochinches, ¿verdad? Y a veces a mí no se me puede parar el pelo, pero se me para el pelo al ver y a leer cuestiones como, por ejemplo, ¿qué está haciendo el centro educativo al darse cuenta de todos estos problemas de bullying que existen? Y es que el bullying llevado a un extremo puede llegar a tener resultados terribles, ¿verdad? Y entonces existen 7.800, por exagerar, protocolos. Pero hombre, que es que existen y sí se aplican en los centros educativos, pero es que no basta. Alguien dijo por allí, me disculpan que no recuerdo bien el nombre de la persona que lo dijo, que los huecos que existen en la familia no los puede cerrar un centro educativo. Y yo creo que gran parte del bullying es también reflejo de todo esto que está sucediendo en las familias. Y creo que también el bullying es reflejo de una sociedad que está muy enferma, de violencia por todas partes. Se le llama bullying quizás a los más pequeños, pero también se le llama acoso a los más grandes y viene siendo primos hermanos, básicamente. Eh, a mí me preocupa muchísimo de veras porque hay que darse cuenta que los primeros responsables de todo esto son los padres de familia. Y no sé, tengo mi propia... yo afirmo, por ejemplo, que los padres son padres, porque a veces sucede que por llevarnos bien con los hijos nos convertimos en amigos, entre comillas, y entonces no tienes autoridad absoluta sobre tu hijo. Y vemos a mamás y a papás que dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo, y le tiran la responsabilidad al maestro. Cuando el maestro le toca generar, ¿verdad? O aplicar todos estos protocolos, ya no les gustó, bien le dijo Denise, y muchas veces al final terminan oponiéndose y haciendo un daño terrible a sus hijos, porque esto es ahora niños. ¿Qué va a pasar cuando sean grandes? ¿Verdad? Bueno, hemos conocido acá en esta pequeña charla que hemos tenido acá con Denise y también con Ana, un poquitito de lo que es el bullying. Creo que los aspectos más fundamentales los hemos tocado. Yo creo que lo que nos queda en esta noche, en este día, en esta mañana, donde estés viendo en este momento este video, ¿qué se puede hacer? Ya sabemos que los centros educativos tienen sus protocolos, pero ¿qué puede hacer una familia? Denise, técnicas y esto lo veremos en otro momento, pero como respuesta inmediata, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que lo importante es tener claro que el miedo y el silencio no es una opción,
Yo creo que lo importante es ayudar a los chicos, a empoderar a los chicos a que puedan comunicar, a que puedan denunciarlo por lo que están atravesando y puedan acudir al adulto al que le tengan más confianza, pero perder el miedo a hablar, a poder decir las cosas. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, tanto por eso decía que es importante fortalecer autoestima en la casa y en el colegio, porque somos un equipo, ¿verdad? Hogar, colegio, donde el estudiante o el chico es el protagonista, pero entonces somos esa red de apoyo para ellos y que entre todos podamos fortalecerlos, ¿verdad? Tratar de trabajar más el liderazgo positivo, tratar de ayudarlos a ellos a que se puedan defender adecuadamente, porque no es a través de golpes, ¿verdad? Sino que puedan gestionar su enojo, comunicar adecuadamente las cosas, respetar y darse a respetar. Entonces yo creo que es un trabajo que tanto la familia como el colegio tienen que seguir realizando, porque yo creo que sí se hace, ¿verdad? Pero se tiene que seguir realizando. Pero lo fundamental es la denuncia. ¿Por qué? Porque entonces si no se hace, entonces simplemente nos estamos convirtiendo en víctimas y cómplices de los agresores. Y verán, y no es porque se tiene la intención de hacerlo, sino por el mismo temor. Y en este caso, los observadores son pieza fundamental en este rompecabezas, porque si ellos no se vuelven seguidores de estas personas que tienden a agredir a otros, entonces, si ellos saben poner un alto, ¿verdad? Si ellos tienen la capacidad de decir que no, la persona que tiende a agredir a otro va a perder esa fuerza, va a perder ese poder porque no tiene esas personas que los están respaldando. Y yo creo que esa es la dinámica que hay que considerar. Entonces, para mí lo fundamental es perder el miedo y comunicarlo inmediatamente. Me gustó muchísimo la frase de somos aliados. Es que somos aliados, no somos sus enemigos, que a veces siento que sucede un poquitillo, ¿verdad? No somos enemigos, somos aliados. Ana, tal vez una conclusión. Exacto. Si centro educativo, familias, se lograra trabajar en conjunto por el bienestar de los chicos, si todos los involucrados estuviéramos ahí pendientes de esa fragilidad para ayudarlos a construir una imagen positiva de ellos mismos, podrían ellos también construir relaciones sanas con sus compañeros, con sus amigos, y esto haría una mejor sociedad. Gio, tal vez se me olvidaba otra cosa importante. ¿Cómo no? Adelante. No volteemos la mirada, ¿verdad? Porque también eso es otra cosa importante. Yo creo que es conveniente observar a nuestro hijo, observar a nuestro estudiante, ver si hay algunos cambios que son como muy visibles, entonces para que también el adulto pueda abordar la situación inmediatamente. Entonces, miedo y silencio no es una opción y voltear la mirada tampoco lo es. Qué importante, porque de pronto uno solo puede observar ya el producto final, entre comillas, de lo que está sucediendo y no hemos visto que ha pasado quizás meses y hasta años callados, ¿verdad? Y luego, que no lo conversamos acá, pero que todos lo sabemos, las consecuencias finales pueden ser terribles y nadie quiere eso, ¿verdad? Es un problema en los que estamos todos involucrados. Y yo creo que la segunda parte, entonces lo importante es ver de qué manera se fortalecen a esos chicos, se empoderan, qué estrategias pueden tener para que ellos puedan irse defendiendo y prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Y los que ya están en una situación como esta, tienen posibilidades para salir de esta vivencia, de esta experiencia, de esta mala experiencia del bullying. Lo importante es que sepan que no están solos, que hay muchos adultos que sí creen en ellos y que sí pueden apoyarlos y que sí pueden ayudarlos. Y estemos ahí para preguntarles cómo se sienten, no solamente cómo les fue en la escuela, cómo se sienten, si se sienten seguros, si han disfrutado, si fue un día agradable, si hay algo que los inquieta, que
que tengan esa oportunidad de conversar con alguien sobre cómo se sienten. Eso es sumamente importante. Exacto, Anita, y no solamente ellos, ¿verdad? Sino que si están viendo que a otras personas les está pasando lo mismo, pues entonces que también procedan de la misma manera comunicando. En medio de la esperanza que nos cobija, ¿verdad? Como católicos que somos, como cristianos, pues deseamos que todo esto sea y es un pequeño esfuerzo que estamos haciendo o un esfuerzo grande que hacemos también para llegar a la conciencia de varias personas, ojalá, y que entre todos podamos hacer una red en la cual podamos ayudarnos a salir adelante de algo que es como una pandemia en medio de la sociedad. Que Dios le bendiga, muchísimas gracias por estar con Buena Nueva. Comparte este video para que podamos llegar a más personas. Gracias, Denise. Buenas noches, gracias a ustedes más bien. Y hay esperanza, tenemos esperanza. Gracias, Denise. Gracias a vos, Anita. Buenas noches a todos. Que pasen todos súper bien. Que Dios los bendiga. Chao, hasta la próxima.